Aló, aló, ya. Uno, dos, tres, sí. Ah, bueno. Bien, entonces, ah, bueno, entonces ya vimos algunas de las características que debemos tener en cuenta cuando vamos a instalar SQL Server, ¿sí? Pues qué elementos se deben tener en cuenta tanto a nivel de hardware como a nivel de software, ¿sí? Hay una, hay otro aspecto que es el de verificar el comportamiento de nuestro sistema operativo, ¿sí? Para la parte de cuando se monte el motor, cómo se comportaría, cuál sería el rendimiento de la máquina, ¿sí? Cuando montemos la versión que queremos colocar, que queremos instalar. Esto se puede hacer a través de pruebas de estrés, de carga y estrés, ¿sí? Entonces, hay herramientas que nos permiten simular este tipo de situaciones para saber si nuestra máquina se va a comportar de una manera adecuada cuando se le estemos exigiendo. ¿Ustedes han escuchado hablar de pruebas de carga y estrés? Bueno, ¿y qué son esos? Pues yo entiendo que es como llevar la máquina al límite para ver si soporta o hasta dónde soporta ese nivel de carga. Ok. Básicamente, pues nunca las he hecho, pero es lo que entiendo. Bueno, pero hay una diferencia entre hablar de una prueba de carga y una prueba de estrés. Aunque no lo crean, hay una diferencia Ya, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. sí, prueba de carga y prueba de estrés. Son diferentes. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Carga en cuanto a la capacidad. Ajá. El estrés como la cantidad de funciones que yo le o sí. Carga podría ser como capacidad de almacenamiento, por decir algo, cantidad de registros y estrés los transact. Porque es que acuérdense que prueba de carga y estrés no solamente es a nivel de SQL, es a nivel de todo. La prueba de carga y estrés no es a nivel de SQL Server. La de carga. Todas las pruebas, carga y estrés. Una prueba de carga es cuando tú le estás enviando a una aplicación una cantidad de información, ¿sí? Para saber cómo se comporta, ¿sí? Cómo se comporta con, no sé, 50 usuarios trabajando, con 100 usuarios, con 500 usuarios, con una cantidad de paquetes, cómo se comporta. Y tú tienes una variación, vas mirando la variación de cómo se va comportando ese programa con esa carga, ¿sí? Las pruebas de estrés lo que miden es el límite de del programa o de la aplicación, el límite. O sea, tú llevas al límite la aplicación, el programa, hasta ver en qué momento se revienta. El límite es este. En la de carga tú solamente mides el comportamiento, ¿sí? Mides cómo se comporta con 20. No, aquí no mido con 20, aquí pruebo una vez sabiendo cuánto es lo máximo que puede aguantar. Por Sí. ejemplo, en SQL, en la base de datos, algo así como en carga, cuántos usuarios se conectan. ¿Cuántos usuarios de manera unánime se están conectando al mismo tiempo? ¿Cuántas y cuántas, si yo, por ejemplo, hago determinada cantidad de consultas en cuanto a carga, cómo se comporta con un número de transacciones o consultas, cómo se comporta, ¿sí? Y lo del estrés es cuál es el límite. Yo lo llevo al límite. Podríamos decir que la de carga es como de concurrencia. Sí, hay concurrencia de datos, pero es que no solamente mide concurrencia, también mide capacidad de procesamiento, también mide memoria, también mide número de transacciones que puede atender, lecturas y escrituras,
¿sí? Él mide todo eso. O sea, todo eso es lo que se prueba en esos test. Y en estrés, ¿cómo podría ser? Estrés es que yo sé que una aplicación tiene un límite. Sí, tiene un límite de 1000 usuarios. Yo lo llevo a esos 1000 y le pongo 1200, 1500 hasta que se reviente. En la de carga mi tren no es que se reviente, mi carga es ver el comportamiento con determinados usuarios. ¿Sí? Pruébelo con 20 usuarios, pruébelo con 30, va bien, ¿cómo es el comportamiento? Se registra. En estrés es el límite. O sea, ya tenemos como un umbral para decir esto debería soportar hasta tanto. Hasta tanto. Y usted lo lleva con los usuarios y más allá. No solamente con eso, más allá. O sea, cómo se comporta más allá. Acuérdense que a pesar de que le digan que lo recomendado es tanto, a veces algo puede dar un poquito más. Mírense la fecha de vencimiento de un producto. Dice, se vence tal fecha y usted ve que 2 o 3 días después está igual. Lo puede utilizar. ¿Cuánta gente no se ha comido ese ponquecito que decía que se vencía ayer y se lo come hoy? Y usted lo mira y dice, pero está bueno. Y siguen vivos. Ese chocorramo y ese es, ay, ¿cómo lo vamos a botar tan rico? Mire que está bueno todavía. Y sí, sale. Sí. Entonces, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos, pues yo escuchaba un estudio que decía que los medicamentos después de que se vencen, bueno, sobre todo las pastillas, no sé los de jarabes y eso, las pastillas, no es que hagan daño, sino que su eficiencia es menor. Y de pronto hay gente que dice, no, pero si esta aspirina se venció la semana pasada, pues tampoco se va a morir por eso. Pero no le garantizan que su efectividad sea la misma. Pero no es que no se puede intoxicar y se puede morir. Por eso te digo, hasta donde yo sé lo de las pastillas, sí, porque claro, no, sí, hay medicamentos que sí, claro, después de su fecha de caducidad pueden ser peligrosos. Pero hay otros que no, que lo que pierden es su capacidad de hacer la tarea para la que fue hecha. Bien. Entonces aquí ocurre lo mismo. Dicen, el límite es tanto, pero llevémoslo más allá a ver qué ocurre. Eso es estrés. ¿Sí? O sea, usted tiene un límite en su trabajo. Usted trabaja 8 horas diarias, ¿cierto? Y póngalo que a usted lo pongan a trabajar durante una semana 12 horas diarias. Saben que su límite es 8, pero lo vamos a poner a trabajar 12 a ver cómo se comporta. Usted puede que dé las 12 durante una semana, pero ya la siguiente usted ya no llega a trabajar. Entonces dice, no, su límite fue 12 horas por una semana. O, por ejemplo, el sueño Sí, en la noche. Sí, o sea. El ser humano soporta más el no tomar agua por un tiempo determinado que el no dormir por un tiempo determinado. Ajá, sí, Creo claro. que es una semana. Sí, es que el dormir, no, el dormir sí es importante. Entonces, sí, claro, imagínate que te hagan una prueba de esas, donde tú sabes, bueno, vamos a hacer una prueba que la persona duerme 8 horas, vamos a ver que eso es lo recomendado. Vamos a ver cómo se comporta durmiendo 3 horas, 5 horas, 6 horas. Pero ¿cuál sería la prueba de estrés? La prueba de estrés definitiva es que no duermas. ¿Sí? Vamos a ver sin dormir sin dormir hasta dónde aguanta, sin que caiga desmayado o que le pase algo. Entonces, si usted que se muera, el experimento terminó, se murió. Sí, bueno. Pero son ejemplos que nunca se olvidan. Sí, eso sí, jamás se olvidarán. Sí, es lo mismo que el agua. Entonces, tú tienes una prueba en la que supuestamente tú debes tomarte, no sé, 4 vasos diarios de agua, por ejemplo. Entonces, imagínate que, bueno, vamos a ver cómo se sería con 2, con 3, con un vaso de agua al día. Y el límite es que no tomas agua. El estrés total, o sea, vamos a ver hasta cuándo puede durar usted sin tomar agua que caiga desmayado. Entonces, esas pruebas se hacen acá. Entonces, son pruebas de estrés para probar el límite, ¿sí?, de una aplicación. Y hay herramientas como el SQL IOSIM que sirve para eso. Esta herramienta viene por versiones. ¿Sí? Viene con los instaladores de SQL Server. Tú instalas, por ejemplo, la instancia por defecto. Instala la instancia por defecto.
Y dentro de la carpeta de la instancia, que aquí no se ve, no, aquí no se ve, ¿sí? Ya te digo dónde está. No, no, aquí no veo nada. O sea, con esa herramienta yo puedo hacer las dos pruebas, la de carga y la de estrés. ¿Sí? Ella hace pruebas de estrés Ah, para saber cuál es el límite de tu máquina con respecto a lo que estás montando. ya la carga yo la hago manual. Sí, esa sí la haces tú. Hay otras herramientas de prueba de Ah, carga. ya. Entonces, por ejemplo, en archivos de programas, donde tú instalaste el SQL Server, hay una carpeta, en la carpeta de instalación de SQL Server, hay una carpeta que se llama bin. Y aquí buscas la herramienta que se llama SQL IOSIM. Aquí está. Esta herramienta es para hacer este tipo de pruebas. ¿Ya la encontraron? Ah, sí, se huele. ¿En dónde? Se huele y o sí. En la carpeta de la instancia bin. Ah, ya. La que dice aplicación aquí al frente, tú ves acá, dice aplicación. Bueno, hay dos versiones. La versión para DOS y la versión que es un poquitico más gráfica. A mí me aparece .s y no. Lo que pasa es que yo le tengo deshabilitadas No, sí me sale igual. las extensiones. Ah, ok. Listo. Mira, ahí ya me Ah, aparece ya. .exe. .exe. Ah, no, me sale. La que dice com es porque es la versión bajo DOS. Y esta sí es una versión más gráfica, la que dice exe. Listo, bueno, entonces esta aplicación que ustedes tienen ahí está hecha para hacer pruebas de estrés. Bien, tiene unos parámetros. ¿Ok? Pero, bueno, vamos a hablar de la versión. Entonces, tiene varios parámetros que sirven para mirar el desempeño de memoria, CPU, lectura, escritura, bueno, cómo se comporta ella bajo un ambiente de estrés, ¿sí? Ella genera un archivo, ¿sí? Ese archivo que genera es el que nosotros analizamos, ¿sí? Hay una parte que nos dice CPU count, que es el número de CPUs que hay en el equipo, si es octa-core, si es dos núcleos, quad-core, ¿sí? La máscara de afinidad, que es algo que alcanzamos nosotros a mencionar cuando estábamos hablando de procesadores, que cuántos son los procesadores que él le va a asignar a una tarea, la memoria máxima física que él va a utilizar y otra serie de parámetros que él va a utilizar, ¿sí? Si hay un error durante la prueba, si encuentra error, si se detiene o no se detiene, ¿sí? ¿Cuántos ciclos de prueba hace? Porque él puede hacer un ciclo de prueba, otro ciclo de prueba, o sea, cuántas veces va a repetir la prueba de estrés, ¿sí? Entonces, ese es el número de ciclos. La duración de cada ciclo,
Esto se da en segundos. Si yo le coloco 300, es que un solo ciclo puede durar 300 segundos una prueba. ¿Cuántos serían 300? ¿Cuántos minutos serían 300 segundos? ¿Cuántos minutos son 300 segundos? Estuvo cerca. ¿Cuántos minutos son 300 segundos? Uy, eso sí está buena esa pregunta. 5. En 5 minutos hay 300 segundos. O sea, esa prueba duraría 5 minutos. Para hacer un solo ciclo. O sea, que si usted le coloca que haga 2 ciclos, ¿cuánto dura esa prueba? 10 minutos, correcto. ¿Sí? Y así sucesivamente tiene una serie de parámetros que nos definen cómo va a ser la prueba. Ahí hay varios. ¿Sí? Digamos que lo que más nos interesa son los primeros. Bien. Y de eso se va a tratar la prueba que vamos a hacer ahorita. Se instala un SQL Server con una instancia por defecto. Vamos allá a la carpeta donde está el SQL IOSIN, porque ese es por la versión. Si quieres montar un 2012, tienes que montar 2012 para ver cómo se comporta. Y hacemos la prueba. Bien, para correr la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Démosle clic derecho sobre SQL IOSIN y lo ejecutamos como administrador, como se ejecutaba el PowerShell. Y nos aparece esto que está aquí. Sí, sobre el modo SQL IOSIN, pero el que es modo gráfico. Clic derecho y ejecutarlo como modo administrador. La parte de arriba está hecha es para cuando ya tengamos un paquete, o sea, tengamos una plantilla de prueba y la cargamos, pero aquí no tenemos ninguna plantilla de prueba. Vamos a hacer por primera vez esto. Aquí arriba me aparecen los nombres de los archivos que se van creando. ¿Cuánto va a durar el ciclo de la prueba? Aquí me dice que 600 segundos. ¿Cuántos minutos es eso? 10. Sí. Entonces, tenemos que va a durar 10 minutos. Eso es una prueba muy larga. Démosle solamente 30 segundos para nuestra prueba. 30. ¿Cuántos ciclos? De 0 a infinito. Perdón, 0 es infinito. Entonces, colóquenle 1. Lo otro que pregunta, ¿nos detenemos cuando haya un error? ¿Sí o no? ¿Sí? Delete file at the start. Borre el archivo al empezar. O borre el archivo al apagarse. No leemos, desmarque el que vamos a crear. Acuérdese que esta prueba genera un archivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si solamente los queremos ver en pantalla, pues él borra el archivo después de que ya se hayan arrancado. Bueno. ¿Cuál es la máxima memoria que podemos utilizar? Entonces ahí nos dice 5113 en mi caso. ¿Cuánto te dice a ti, Karen? 2297. 2297. ¿Cuánto te dice a ti, Elsa? 3762. ¿En memoria? ¿Cuál es la memoria física de sus máquinas? Por favor, me dicen. 7 gigas. Tu máquina tiene 7 gigas, ¿cierto? 6 gigas. ¿Y cuánto te dice que va, la prueba, cuánto te dice que va a utilizar? Aquí dice que 3.7 gigas. 3.7, casi 4. ¿Y tu equipo tiene, me dijiste qué? ¿7 gigas? 7. ¿Y la de Karen tiene cuántas? 6 gigas. 6 gigas. Revisen en las propiedades de SQL Server cuántas tiene asignadas para SQL Server. En las propiedades de SQL Server cuánto tiene memoria asignado para la instancia. Eso lo vimos en la clase anterior.
7 gigas, 7000. O sea, tiene todos los gigas asignados para... Todo. Tiene todo. En la prueba de estrés, él solamente está utilizando una parte. Sí, en el caso tuyo está utilizando 3 punto algo. 3.7. En el caso mío está utilizando 5. Pero vamos a suponer que la prueba la vamos a hacer sobre unas condiciones mínimas. De que a pesar de que el servidor, la máquina está montada, dice que tiene 7 gigas, el de Karen tiene 6 gigas la máquina, la mía tiene 8. Le vamos a decir no. Esta prueba la vamos a hacer utilizando una máxima memoria de 2 gigas. ¿Cuántos son 2 gigas? ¿Cuántos megas? 2000. ¿Sí? O sea, que se defienda solamente con 2000 a ver cómo se comporta. ¿Para todos nosotros también? Para ustedes también. Y él va a generar un archivo que se llama, que está ahí, error log, ese archivito que está ahí, SQL sin log XML. Él va a generar un archivo. Y si no estoy mal, ese archivo está en la carpeta de bin, SQL sin log. SQL iosin.log. Debería quedarla aquí. Bueno, igual vamos a mirar es el resumen que sale acá. Ok, vamos a darle OK a eso, con esa configuración que se le dio. OK. Bien, aquí donde dice simulador, le decimos que empiece la prueba. Ok, primero ubiquémonos ahí antes de darle start, todavía no leemos. Ubiquémonos todos ahí. ¿Estamos ahí todos? Bien, démosle start. Y él empieza a hacer una prueba. Aquí nos van a aparecer unos parámetros y nos va a aparecer un porcentaje de lo que él está probando. Nos va mostrando el avance. Si algo está mal, nos va a aparecer en rojo. Y ahí sí tenemos que ponerle cuidado, oiga, algo con este SQL Server en esta máquina no nos va a funcionar bien. En amarillo nos van a aparecer algunas advertencias. Bien. Un amarillo más intenso que ese, ¿no? Porque ahí estoy viendo un amarillo. Pero lo grave es si nos aparece algo en rojo. Mire, ¿cómo? Claro, tiene que llegar al 100%, exactamente, tiene que llegar al 100% de revisión de todo. Y eso es en un solo ciclo de 30 segundos lo que se demora, ¿no? Para poder probar todo esto. Acceso aleatorio, una actualización masiva, cómo se comportaría, ¿sí? Auditoría de páginas. Aquí nos está diciendo, se inició el simulador de estrés, la versión 13.0. ¿Por qué es la versión 13.0? Porque es el nombre de la versión. ¿Y eso qué significa? Que 2016. Que es para una versión 2016, muy bien. Chévere que ustedes ya con los números, si le dicen 13, 12, 10 más o menos, ¿qué versión puede ser? Bien. ¿Esto ya terminó? Ya. Simulador completado.
Hubo 0 errores en mi caso, 13 advertencias. 3 advertencias, perdón. ¿El de Elsa también le votó ese así? No hubo errores. No, pero así le salió un mensaje acá. Ah, sí, señor. Bien. Ese es su saco. Bueno, esperemos a Karen que le termine. Y mientras tanto voy aquí como explicando algunas cositas. CPU COM. A mí me aparecen 4 CPUs. Revisen cuántas CPUs. ¿Las tuyas cuántas tiene, Karen? 2. Revisa, es que tu máquina cuántas CPUs tiene. Entonces, ¿cómo haces para mirarlas? Recomendación en el visor en el administrador de tareas. En el administrador de tareas, aquí hay una parte que dice rendimiento. CPU, y aquí te dice cuántos procesadores lógicos tengo yo. Como que pena, como fui directamente al procesador, al administrador de tareas. Aquí sobre la barra de tareas, le dices administrador de tareas, le dices rendimiento, y aquí abajo dice procesadores lógicos. A Karen debería aparecerle 2. Se quedó pensando. Bueno. Bueno, pensando no cargando. Esa es una expresión muy común, ¿no? Se quedó pensando. Sí, Uno dice, pues sí, se quedó pensando. Rendimiento. CPU. Pero hay. Ah, procesadores lógicos 4. Procesadores lógicos 4, que son los que uno mira. ¿A ti también te salen 4, Elsa? Eso quiere decir que en la prueba de estrés, aquí a ti te aparecen 4. ¿Sí? El tema de la afinidad está en 0 porque quiere decir que le va a aplicar a todos los procesadores por igual las consultas que salgan. Máxima memoria, dice 2000 megas, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, te aparecen todas las características, todos los parámetros que tú le diste a esa prueba. ¿Sí? Que si se detiene cuando hay un error, yes, que cuántos ciclos 1, que cuánto va a durar la prueba, 30 segundos. ¿Sí? Y ahí en adelante, pues una serie de parámetros que él está revisando. Y unas advertencias, display monitor. Más abajito nos aparecen unas advertencias. ¿También te aparecieron advertencias? No, bueno, en el caso mío sí. Pero son advertencias. ¿Sí? Bien, entonces te dice más o menos qué es lo que pasa con esa advertencia. Entonces, una longitud en los requerimientos de lectura-escritura estuvieron por fuera del archivo, bueno, no se pudieron medir. Lo que está diciendo es que hubo unos, como unos, ¿cómo se llama? Parámetros, unas valoraciones que no se pudieron medir, ¿sí? Es lo que te está diciendo. Pero el resto todo salió bien. En la prueba que él hizo, todo salió bien. Todo lo que él leyó, salió muy bien. Ya me salió 0 errores, 17. ¿Advertencias? Tiene bastantes advertencias de archivos que no puedo leer. Bien. Y con eso hacemos nosotros una prueba de estrés. ¿Correcto? Vamos a llevar esto al límite. Póngale que la memoria... Ah, bueno, esto que está aquí, este archivito que está aquí, ¿sí? En el simulador, ustedes pueden volver a configurar la prueba. En el mismo simulador, en la parte de arriba se configura. Dice simulador. Bien, si ustedes quieren pasar esta prueba que salió acá porque se la están pidiendo, su jefe le está pidiendo cómo le fue con la prueba de estrés, le dan clic derecho y hay una opción que dice si la quieren imprimir o la quieren exportar a Excel, aquí lo pueden hacer.
clic derecho, exportar a Excel, y vamos a exportar ese archivito, y aquí nos salió. Y esto lo pueden colocar ustedes como un adjunto de una prueba de que ustedes hicieron el test de estrés. Y como para resumir, uno cómo podría, bueno, todo fue a pedir y ya semejante cantidad de... Claro, pero igual tienen que meter todo esto porque ¿qué? Porque eso es parte como del detalle, de la evidencia de lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Ahí lo más importante es si les saben errores. Pero lo que más miran es esto. ¿Cuáles son las características de esa máquina? Y bajo esas características, ¿cómo se comportó? No, pues todo salió ok. Según las características que ustedes leyeron, todo salió ok. ¿Listo? Háganme esa misma prueba, pero solamente utilizando 512 de RAM. A ver cómo les va. No responde. Bueno. ¿Cada cuánto es recomendable hacer esas pruebas? Esto es cuando van a montar ustedes por primera vez en una máquina su SQL Server. Ahora, si hay un cambio en las características físicas, hay que hacerla. Si a ustedes le van a cambiar la memoria, le van a cambiar el procesador, ¿sí? Se van a migrar a otro servidor con otras características, tienen que hacer estas pruebas para saber cómo se comporta él. ¿Ya empezaron la prueba? Ya. Veamos cómo se comporta ahora. ¿Ser errores? ¿No? Se comportó bien con esa característica mínima. Bueno, por eso es que dice que lo mínimo que él pide son 512, ¿no? ¿Y te botó advertencia? No, successful. ¿Todo successful? Todo. Para Elsa todo es successful. La chica successful. Ay, voy a aprovechar para copiar. Bueno, entonces esta prueba nos salió exitosa también, se probó y ustedes hacen su informe, lo exportan para que la persona que está a cargo de ustedes, pues
vea ese informe. Si lo quieren pasar a un PDF, creo que le pueden dar clic derecho y hay una opción que dice imprimir y lo pueden imprimir a un PDF, ¿no? Por si acaso se los piden en ese formato, ¿no? Porque hay personas que, por el tema de que no se puedan modificar, en Excel tú puedes modificar. Entonces, para evitar que te modifiquen los datos, lo puedes hacer como un PDF. Yo creo que las opciones está. Hay una opción que diga a PDF. Es que creo que tienes que instalar, no tienes que instalar Drive para PDF. Lo instalas porque no lo tienes. Ah, Microsoft Print to PDF, aquí arriba está. Sí. Entonces sí estaba ahí. Y de ahí él te lo exporta, la hace imprimir y él te sale un PDF de esa información. Si quieres, le dale a imprimir para que lo veas cómo te sale. ¿A esa también te salió? Ya. Bien, entonces ahí te sale ya la información en ese formato. Bueno, hay otra prueba que nosotros le podemos hacer al comportamiento de nuestra máquina con respecto al motor que se va a instalar, ¿sí? Que son las pruebas de rendimiento de entrada y salida. Esto es más que todo para lectura y escritura. O sea, cómo se comporta la máquina cuando nosotros le hacemos una prueba de este tipo, de lecturas y escrituras. Y para eso también utilizamos una aplicación que se llama Disk SPD. Yo les envié en la clase anterior las diapositivas de Provisioner, ¿no? Esta aplicación también tiene unos parámetros, como los tenía la anterior. Cada letra de esas con el símbolo menos al frente significa un parámetro, ¿sí? Tamaño del bloque de entrada y salida, o sea, el bloque de datos que usted le va a mandar, de qué tamaño va a ser. Puede ser en K, M o G. ¿Qué creen que significa eso? El tamaño. Sí, pero ¿qué significa? Eso, kilobytes, megabytes, gigabytes. Por ejemplo, B8K, ¿qué significa? 8 kilobytes, si ustedes lo colocan. Entonces, ese va a ser el tamaño del bloque de datos que ustedes van a mandar. La duración de la prueba es parecido al otro. ¿Cuánto va a ser esa prueba? De 30 a 60 segundos suele ser lo suficientemente largas como para tener resultados válidos. Eso es lo que hace la D, menos D. ¿Sí? Excepciones si vamos a manejar, pero no vamos a manejar hilos, o sea, que lo de la afinidad no se va a manejar acá. Subprocesos, si va a utilizar la caché, ¿sí? Y los diferentes valores que la maneja. Escribir porcentaje, por ejemplo, le va a manejar el porcentaje de escritura en esos paquetes, cuánto va a ser de escrituras, ¿sí? Y cuánto van a ser de lectura. O sea, la prueba, cuánto se le va a dar de importancia a la escritura y cuánto se le va a dar de importancia a la lectura. Si tú le escribes, por ejemplo, 50, ¿qué quiere decir? ¿Qué creen ustedes qué quiere decir? ¿En dónde qué pena? No. ¿La caché, no? No, estamos en menos W. Escribir porcentaje. Ok. Sí, que va a utilizar el 50% de la capacidad.
voy a utilizar 50% para escritura. ¿Y cuánto me quedaría para lectura? 50. Otro 50%. ¿Sí? Ok. El tamaño del buffer que vamos a utilizar. El buffer es una parte de la memoria que uno utiliza, ¿sí? Donde van a ya quedar datos temporalmente. Eso es una memoria que él tiene. Bien. Bueno. Y eso son lo que le mostraría esos parámetros. Él tendría que botarle un informe de estas características, ¿sí? Donde en la parte de arriba, lo primero que nosotros colocamos es, arriba se ve la línea de comando que nosotros escribimos, porque esto es como por un dedo eso, usted escribe un comando, como el PowerShell, escribe un comando y él ejecuta eso. La siguiente, los parámetros que nosotros le dimos, cuánto tiempo en segundos, de qué tamaño va a ser el paquete, cuánto le vamos a dar de porcentaje de lectura, cuánto le vamos a dar porcentaje de escritura, todos esos porcentajes, todos esos valores van acá. Y en la parte de abajo nos van a salir el resultado de la prueba. En lecturas y en escrituras, ¿cuánto se nos fue? ¿Sí? Sobre todo lo que tenemos que mirar es en lectura y escrituras, cómo se comportó el procesador. ¿Sí? ¿Qué tanto de procesador se utilizó en esta lectura y escritura? Si se utilizó el máximo durante mucho tiempo, hay que mirar si de verdad él puede soportar toda la cantidad de transacciones que nosotros vamos a ejecutar sobre esa máquina. Entonces ahí sabremos si eso no es eficiente. Entonces eso es lo que nos mostraría este informe. ¿Sí? Entonces ese sería todo el resumen de lo que nos mostraría esa, esta herramienta. Esa también la trae. Esa herramienta no la trae No. generalmente, pero por defecto no la trae. Escriba DISK SPD, búsquenla en su disco a ver si está en el equipo. DISK SPD. No. ¿No la tienen? ¿Alguno de ustedes tiene una memoria USB ahí? Quiero buscar la mía afuera. Se copió el archivo DISCA SPD, que es con el que vamos a hacer la prueba de lectura y escritura de datos. Entonces, esto lo que vamos a hacer es una simulación de cómo empieza a golpear todas las transacciones que nosotros hacemos, escribiéndolas en una parte de cómo se escribe un archivo LDM y un LDF y MDF, cómo se escribe, eso es lo que vamos a simular acá. Bien. Entonces, para eso utilizamos el DISCAPD, escribí el nombre, ¿ok? Bueno, entonces usted ya tiene la carpetica en un sitio, ¿sí o no? Esa carpetica ustedes la tienen ubicada en su máquina. Todo el mundo hizo la tarea menos yo. Ábranse un PowerShell como administrador, por favor.
Bueno, y en ese PowerShell, donde esté ubicado el disco APD, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a irnos a la raíz cd. CD raíz porque ahí donde tengo el PowerShell está metido dentro de una carpeta. Ustedes lo tienen en diferente carpeta, me imagino, ¿no? Donde lo hayan puesto. Yo porque lo puse en la C raíz. Se llama diskspd. Abro la carpeta. Cero 17. Y X, ese es el que necesitamos nosotros. El que dice X86 Free, que es la versión para Windows. Si yo lo puse en el escritorio, ¿cómo puedo llamar el escritorio? Colócalo en C para que no te. ¿En serio? Sí, Colócalo en C es para más que no fácil. te. Sí, bueno, tienes que. Sí, puede llegar al escritorio, pero tienes que dar una vuelta más larga. Sí, es que es lo que me quedé pensando. Dije, ahorita, ajá. ¿Ya, Elsa? Ya estoy pasando al Z. Sí, porque se está viendo mal. Bueno, entonces vamos a ejecutar, como todo esto es por consola, punto contra slash diskpsd punto exe. Sí. Entonces, le vamos a decir que haga un paquete de 2 GB. Este es un paquete pesadito, un paquete de 2 GB. Vamos a probar una escritura fuerte. Menos R, ¿se acuerdan que eso para qué era? Aquí está la menos R. Para hacer pruebas al azar, de lo contrario se realizan pruebas secuenciales. Entonces aquí la lectura y escritura va a ser de datos de diferentes tipos, ¿sí? No va a ser algo continuo, sino van a ser múltiples escrituras, ¿sí? Pero no de algo previamente programado como de manera de un orden específico, sino de manera aleatoria se van a mandar datos. Entonces por eso es menos R. T4, entonces T4, AT, o sea, van a ser 4 subprocesos que vamos a trabajar. W40, ¿se acuerdan que era W? W era para write, ¿no? Todo va con menos T. O sea, que si tenemos un write de 40, ¿de cuánto va a ser el read? De 60. O sea, tenemos un 40% de escrituras un 40% de escrituras y un 60% de lecturas.
B64 era qué? Los B. Tamaño del bloque. El bloque de datos que se le va a mandar es de 64 kilobytes. Y por último, la ruta donde lo vamos a crear. Creémoslo en C. Perdón, ese punto backslash, ¿por qué? Para ejecutar el punto X. Ah, bueno, es que es un comando local, o sea, de la carpeta donde yo estoy ubicado, o sea, en la carpeta esta donde yo estoy ubicado, voy a ejecutar este comando. Es lo que le estoy diciendo a él ahí, para no colocar toda la ruta. Ah, ok, Dentro de esa carpeta en la que estoy ubicado, voy a ejecutar esto. Ah, ok. Le damos lo mismo nosotros. Sí, porque me tocaría escribirla completa. El archivo le vamos a colocar test.dat, extensión dat. Menos C2G. Menos C2G, 2 gigabytes. Menos R, menos T4. Tiene para ver. ¿Se ve mejor? Un poquito más. Menos 40 menos O32. O32. En donde ahí no se le está diferenciando el write 40 y el read 60, no está el read 60. Porque como tú le estás diciendo que el write es 40, automáticamente el read es 60. Claro. Sí, porque él no distribuye por pedazos, sino lo que quede es para el otro. Ah, ok. O sea que, pero este no tiene una interfaz gráfica, esta ya es por puro comando. Este es solamente por comando. Esta prueba es solamente por comando. Listo. ¿Listo, Karen? Copiar directamente en hora verde. Ese último C, dos puntos, testdat. Ajá. Ese es el archivo que él va a crear con la información que no. Porque es que acuérdate que es un proceso de lectura-escritura, entonces tienen que crear un archivo para hacer eso. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esa línea. Va a crear un archivo de 2 gigas con todas las pruebas de lectura-escritura que
que él tiene internamente para probar el rendimiento. ¿Listo? Y ahí en la parte de abajo te sale que se está ejecutando el script. Sí, ahí lo hice. Es un archivo de 2 gigas. Si ustedes miran C, ahí debería estar empezando a aparecer ya algo. No, inclusive acá también bota ya la... Bueno, bota el resumen. Listo, si votó el resumen es porque ya terminó. Sí. Completado. Ah, sí, sí, botaste esta. Successful. La chica successful. Bueno, entonces lo que veíamos hace rato en las diapositivas es que pues la línea de comandos que se utilizó para ejecutar esto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró la prueba? 10 segundos, ¿sí? ¿Qué archivo se creó? Y algunas de las características con las que se creó. Por ejemplo, lectura y escritura del 6040, ¿sí? Los bloques que se mandaron para ese archivo fueron de 65.536 bytes, o sea, 65 kilobytes. Sí, creo que nosotros le habíamos dicho que eran de 64, pero lo redondeó a 65. Okay. Que era randómico, o sea, aleatorio. Bueno, hay un resumen de cómo creó los archivos. Y aquí nos sale cuánto duró la prueba y cuántos hilos utilizamos. 4 hilos, ¿sí? ¿De cuántos procesadores? De 4, porque nosotros no los limitamos, o sea que los utilizó los 4. La CPU, las 4 CPU, creo que todos tenemos 4, excepto Karen debe tener 2. Yo tengo dos procesadores. 2 procesadores. Pero... Ah, no, sí, dos procesadores. Dos procesadores, bien. Tienes 2 procesadores y te dice cuánto fue el uso. El uso fue del tanto por ciento y al final un promedio de cuánto se utilizó este procesador para hacer esas pruebas. ¿Sí? Para el usuario, cuánto se fue en porcentaje. El kernel es el núcleo del sistema operativo, pero básicamente lo que nos interesa es el uso del procesador, la primera parte. En mi caso se utilizó un 89% del procesador para hacer una carga de escribir un archivo de 2 gigabytes, que siempre es grandecito, ¿sí? Con paquetes de 64, es una prueba fuerte, y sin embargo creo que el procesador respondió bien, porque se utilizó un 89%, no se nos reventó. ¿Cuánto le ocupó a Elsa? 9.52%. 9.52% en total. En total, average. Bueno, tuviste un buen... ¿Hubo un procesador que se hubiera utilizado más que los otros? De los 4, ¿cuántos se utilizó el que más? El 3, el 2 y el 3 de 10.45%. O sea, hubo un bajo uso del procesador en tu caso. Uy, pero bajísimo. En esta misma prueba, ¿no? Bien, sí, estuvo bajo. Eso es bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Es bastante bueno. En cambio, en esta máquina se utilizó bastante el procesador para hacer esta prueba, sin tener que reventarse. Y para el usuario, ¿cuánto te mostró de promedio al final? Usuario, 3.71. Sí, sigue siendo bastante bajo. ¿Y por qué esa diferencia así como tan bárbara? Debe ser que tú no tienes casi cosas utilizando en tu... Yo debo tener más cosas aquí, es que yo tengo más cosas abiertas en esta máquina, ¿sí? Y de pronto el procesador está más saturado, pero sí, realmente el rendimiento del tuyo fue bastante bueno. Bueno, bueno, ya un resumen de lecturas y escrituras, por ejemplo, en hilos, ¿cuántos se utilizaron? En lecturas, read, input, output, ¿cuánto fueron las lecturas? La cantidad de bytes que se escribieron por cada hilo de procesamiento, ¿sí? Eso se ve acá. ¿Cuántos megabytes por segundo se escribieron? Y en escrituras, pero en lecturas y en escrituras también te aparece, de acuerdo a los 4 hilos, cuántos bytes en los paquetes se nos fueron. ¿Sí? Ese es el resumen. La prueba para mí más importante es cuánto fue el uso de la CPU. Karen, ¿cuánto te salió a ti en promedio? Me salió 14.92 en uso. En uso estuvo bien. Ok, fue una... Cuando, digamos, como para decir, no, esto se colgó, esto hay que
mejorarle la CPU, hay que actualizar el equipo. Claro, en una prueba, esta fue una prueba de 10 segundos, ¿no? Durante 10 segundos la CPU estuvo ocupada al 89%. O sea, eso ya está ahí. O sea, si hubiese habido muchas más cosas aquí, puede que empezara a haber lentitud, ¿sí? Porque está bastante utilizada la CPU en este caso. Si tú puedes hacer una prueba más larga de un minuto, algo así, tú puedes ver que el procesador no debería estar más del 80% utilizado por un minuto. Eso es peligroso. Por el tema de lentitud, de que se cuelgue algo, sí puede pasar. Por un minuto utilizándose el 10%, el 15%, está bien. El 20%, eso todavía sigue siendo bueno. Pero límites por encima del 80% en tiempos muy largos es malo para toda la gente que está esperando hacer algo. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la herramienta para probar las lecturas y escrituras. O sea que este sí no tiene la manera de pasarlo a PDF ni de simplemente copy-paste. No, sí se podía, creo que, yo lo cerré. ¿Ustedes lo cerraron? No. Arriba con PowerShell creo que te da la opción de guardar la información. Ah, no, mentiras, esa información está en el archivo de 2 gigas que tienen afuera. No, no, esta toca exportarla. ¿Era en el text.dat? Espérate, no, esa toca es buscar por PowerShell. No, porque en el test está en la prueba como tal, no está el resultado de la prueba. Creo que con el PowerShell les da la opción de copiar esa. No estoy seguro. ¿Podría haber algún comando que diga mayor y enviarlo a un archivo? ¿Será? Que diga mayor. ¿No es que se envía un archivo? Sí, pero recuerda que esto está bajo de OS. Creo que hay una opción. No, es. No, que eso es buscar. No sé, guardar como. Guarda es esto, el script más no el resultado. Creo que hay un comando para escribir ese archivo, la respuesta más no el archivo. Es que el que tenemos el test data es donde se hizo la prueba, pero ahí no está el resumen, no está. Yo se los busco y les digo a ver cómo es que se crea ese archivo. Bueno. ¿Podemos borrar ese archivo, por favor? Sí. De pronto a ustedes les aparece este SQL sin y les aparece aquí a ustedes en C. ¿Esos dos archivos? Sí. Eso es de la prueba anterior. ¿Se acuerda que él decía, quiere que borremos el archivo al final o al principio? Como no lo borramos, nos quedó acá los archivos de la prueba que hicimos. Sí. Eso los pueden eliminar. Borramos el text.dat. Así es. Pero ese archivo, el SQL o sim.log.xml, Sí. no debería tener la fecha de hoy. ¿Con qué fecha les aparecen? 29 de mayo. 29 de mayo. Sí, yo ya lo borré. Sería un archivo de una clase anterior, tal vez. Yo creo que es un archivo, pero sí, es un archivo de una clase anterior. ¿Es el .ldx? Los dos. O XML, porque hay dos de XML que son de mayo y hay uno .ldx que sí es de hoy. Que sí es de hoy.
De pronto yo creo que los otros o son de una clase anterior o es la fecha de creación del programa y el otro la fecha del archivo creado como en la prueba, como tal. Eso es lo que ocurre ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la TemDB. Esta base de datos se vuelve muy importante después de después yo creo que de la master es como la base de datos más importante de las del sistema, ¿no? Hablando de la base del sistema. Bueno, Elsa, ¿para qué sirve la TemDB? Para guardar archivos temporales de, de las transacciones que se van realizando en la base de datos. Sí, exactamente. Las transacciones que nosotros hacemos en la base de datos, todas esas, ellas utilizan la TemDB para colocar temporalmente la data que nosotros vamos a generar o procesar. Él siempre pasa por ahí. Sí, todo eso pasa por ahí. Hay unas tablas que se llaman temporales que la utilizan también obligatoriamente esa base de datos. Esa base de datos es muy importante porque todos los procesos que nosotros hacemos en una instancia pasan por la TemDB, lo que requieran de guardar por algún momento dado información, ¿sí? Pasan por ahí. Entonces, por eso es que la TemDB es tan importante. ¿Qué objetos se crean en la TemDB? Tablas temporales, globales o locales. Procedimientos almacenados temporales. Variables de tabla o cursores. Que todo esto es lo que se ve en Query. ¿Cómo se crea todo eso? Entonces, todo eso va a la TemDB. Las versiones de fila generadas por transacciones de modificación de datos, ¿sí? Eso va a pasar allá. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las transacciones? Que era algo transaccional, cuando decíamos, no, es que esto es transaccional, había esa expresión. Decíamos, no, es que este script se hace de manera transaccional. ¿A qué nos referíamos? ¿Sí recuerdan? Como las consultas que hace el usuario en la base de datos. No, no exactamente, no. Bueno, script de pago son transacciones, pero cuando dijimos que un script era transaccional, yo lo expliqué en la clase pasada. ¿Se acuerdan de begin trans, begin commit, begin rollback? No, no se acuerdan. Y eso lo vimos la clase pasada. Y duramos un rato, bueno, la pasada o la antepasada, que para qué servía begin transaction, el commit transaction y el rollback transaction. De que si usted tenía un update, un delete, un insert y quería que en un momento dado, si ocurría un error, no le guardara nada y se devolviera, para eso era, nos gastamos como media hora en eso. Eso es importante porque así es como funcionan las transacciones en un script. Bueno, temporalmente toda esta información yo les dije que se iba para la TemDB. La base de datos temporal. Toda la información que está metida en una transacción se va a la TemDB para tenerla ahí de momentáneamente, hasta que ocurra un commit o un rollback.
¿Qué hacía el commit? El commit, sí. Nada. El commit aceptaba las transacciones. O sea, decía, todo este delete, insert y update que hizo, hagámoslo efectivo, ejecutémoslo ahora sí, hagámoslo real, porque no hubo error. Y eso que anotan, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día anotaron, suscribieron. Y son solamente clases los sábados, que eso es decir, segunda clase, primera clase. Una preguntita, es decir que cuando no hay errores dentro del bloque de Git Transaction, él pasa al commit transaction y todo lo que hay dentro del bloque de Git lo hace efectivo en la base de datos real Así del es. usuario. Sí, así es. Cuando utiliza una transacción. A ver si de pronto es que... Vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos en esa clase. Tú tienes un ejercicio donde haces un select, haces un update, un insert y un delete en este orden, en un script. Si el script termina bien, pues todo se ejecutó bien. Pero ¿qué ocurre si tú por aquí hiciste una inserción? ¿Sí? Y tenías que borrar unos datos adicionalmente. Llegaste hasta la inserción y en ese momento se cayó la comunicación, en ese momento se cortó el usuario, sí, le pasó mil de cosas. O sea, no terminó acá. ¿Hasta dónde hizo? Hasta el insertó. Ah, se insertó. Insertó datos, pero no los borró los que tenía que borrar. O sea, a usted le quedó incompleto eso. Y la idea era que o lo hiciera todo o no hiciera nada, porque si no le va a quedar incompleto. Y a que le quede incompleto es mejor que no le quede nada. Y vuelve y corre el proceso. Para evitar que esto ocurra, se crean las transacciones. Las transacciones lo que pretenden es que un script tenga como un inicio y tenga un final. Si el script arranca acá, empieza la transacción. Y si termina aquí en el delete, quiere decir que todo se hizo bien. El siguiente paso es un commit, que quiere decir, no hubo error, ahora sí esto, hágalo de manera real. Traiga lo que hizo de la temporal y hágalo aquí. Porque no hubo error. ¿Saben cuándo utilizamos eso? En la clase que vimos lo de bloqueos. Eso fue hace 2 clases. Cuando hablábamos de bloqueos, que este señor, mientras esto ocurría, tenía la tabla bloqueada y nadie más podía escribir. Menos mal que me pusieron atención ese día. Me siento ignorado en ese momento, ya pensando hacia atrás, dijo, me siento ignorado. Me estaban viendo a mí, pero se estaban imaginando el almuerzo. Eso es doloroso, me duele. O sea, no bueno, en caso de que haya un error, pues él hace lo que llamamos un rollback. ¿Y qué hace un rollback? Él deja el estado original
ningún error, no hace ningún cambio, no ejecuta nada. No, porque es que los cambios se hicieron fue en la TenDB. Entonces lo que hace con rollback es que como no tocó nada, libera la TenDB y no pasó nada. Porque hubo un error, entonces tú votas aquí, hubo un error de no sé qué, porque tal cosa, pero al menos no hizo nada de esto. No te quedó la información a medias. Que es lo que no se quiere, que quede una información en unas tablas y en otras no. O información incompleta. Para eso se hacen las transacciones. Para eso es la TenDB en parte también, para poder colocar esas transacciones ahí. Esto que él dice, que read commit mediante row version, isolation, snapshot, isolation, él utiliza un sistema que se llama snapshot. Él toma fotos de la información y eso es lo que él guarda en un sitio. ¿Sí? Toma fotos de la información y después con esa información es que él dice qué era lo que había o qué era lo que no había y con eso trabaja. Entonces, él toma foto de la información de todas estas tablas, la pasa a la TenDB y trabaja con ella. Terminamos, listo, pasen todo para acá. ¿Sí? Es un proceso que se puede demorar un poquito más, pero usted va más sobre seguro. Es cuando escuchen esta que es un snapshot isolation, transaction, aislamiento de transacciones, toma, ¿cómo se llama? Eso se llama una instantánea de las transacciones aisladas. ¿Sí? De lo que usted toma de la información en un momento y trabaja con ella. ¿Por qué bloquea las tablas? Alguien que me diga por qué bloquea las tablas. Para que no se vaya muy. Para que nadie, ¿qué tal que usted tome una foto? No haga un bloqueo y toma la foto y la información está acá y aquí alguien siguió escribiendo. Alguien borró algo acá y era con lo que usted estaba trabajando. Entonces, ya lo que tiene en la temporal es mentira, porque resulta que aquí ya modificaron datos, por eso se bloquea. Por eso le decía que los bloqueos son necesarios. Lo que no pueden haber es bloqueos eternos. ¿Sí? O sea, en toda una base de datos hay bloqueos en ciertos momentos. Se bloquea una data porque está escribiendo, haciendo cosas, ya soltó. Pero el problema es cuando se presenta, cuando usted tiene eso bloqueado, como en el ejercicio que vimos. Claro, llamamos o sea, tenía bloqueado completamente una tabla y nadie más podía escribir y se quedó ahí pegado. Y vimos el bloqueo y vimos cómo se mataba un bloqueo. Bueno, bueno, entonces la función de la temporal es esa, poder albergar temporalmente esos datos. ¿Cómo es que es esa instantánea Instantánea de las transacciones aisladas. La TenDB se vuelve a crear cada vez que se inicia SQL Server, para que el sistema siempre comience con una sola copia limpia de base de datos. La TenDB es una base de datos. Por lo tanto, ¿qué archivos tiene? tablas, objetos? No, ¿qué archivos? Si es una base de datos está creada por dos tipos de archivos. ¿Cuáles son? Punto LDF y punto MD. Bueno, y si una TenDB es una base de datos, ¿qué archivos tiene? También Tiene LDF y MDF. Bien. Por lo tanto, ella también crece. Ella también crece. Imagínense la TenDB. Este es un disco. Por aquí está la TenDB. ¿Cierto? Y le empiezan a caer muchas transacciones que son temporales. Empiezan a hacer muchas transacciones temporales. La TenDB va creciendo con toda esa información que va llegando. Ella empieza a crecer. Usted tiene que calcular más o menos cuánto le puede crecer una TenDB en un momento dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su espacio es limitado. Esta unidad, llamémosla E, es una unidad de 250 gigabytes.
La TenDB ocupa 50, normalmente ocupa 50 gigabytes. Pero cuando crece puede llegar hasta 150, todavía tiene 100 libres. Pero si llegan muchísimas más transacciones a la espera, ella puede seguir creciendo. Creciendo, creciendo, que llena todo el disco y se le revienta. ¿Qué pasa si la TenDB no tiene más espacio para crecer? No se pueden hacer más transacciones. Y eso afecta su base de datos. Por eso es que es tan importante. Hay que estar muy pendiente de ella. Yo les decía a ustedes que los archivos LDF y los MDF utilizan páginas. Y esas páginas crecen. Esos archivos son como unos cascarones. Ellos tienen un tamaño y a medida que usted los utiliza, ellos se expanden. Así usted después libere la información, ellos quedan expandidos. Quedan como un globo, vacíos, pero quedan expandidos. ¿Sí? Y eso suena como algo extraño, pero puede ocurrir. Usted puede tener un archivo que pesa 250 gigas, pero adentro no tiene nada. Es un cascarón de 200, es un espacio de 250 gigas reservado. Está reservado. ¿Sí? Está alocado, le dicen, es una expresión. Está alocado. ¿Sí? Por el tema de que allocation, entonces nosotros los latinos de todo, entonces le decimos, está alocado. Yo le expliqué a ustedes el origen de la expresión guachimán, ¿no? No. ¿Ustedes saben por qué a un vigilante le dicen guachimán? Vigilante. Es que si lo escribo mal, watch, CH, ¿no? ¿Qué es un watchman? Es un vigilante. Un watchman es un vigilante. Watchman, usted sabe, por el tema de los anglicismos llega, sí, la Spanglish, entonces nosotros lo convertimos en watchman. Si no lo, bueno, todas esas expresiones. Y en realidad ese tal point no existe. En español es glorieta, o rotonda. Ajá, rotonda, glorieta. Point, eso creo que es en francés. Round point, no es punto redondo. Round point. Entonces, así nos pasa con todas esas expresiones. Entonces, alocado, usted escucha muchos administradores, no es que está alocado, se volvió loco, se enloqueció la TenDB. No, es que el archivo no, es que el archivo creció tanto que por el tema de allocation, ¿sí? Tiene un espacio asignado, pero no está siendo usado, a pesar de que por dentro es liberado. Entonces ahí vienen las tareas de mantenimiento, de que usted después tiene que bajarle el tamaño de ese archivo por tareas de mantenimiento. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, lo de las tareas de mantenimiento. Quizás lo que no hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. Cómo se hacen las tareas de mantenimiento. Bien, pero por eso les quería dejar como esa idea de la location. Entonces, una forma de liberar la TenDB es reiniciando el servicio. Pero yo no voy a reiniciar el servicio para liberar la TenDB. Para eso le hago una tarea de mantenimiento que la libere. Porque a pesar de que yo le haga un rollback, ella queda grande. Bien. Las tablas temporales y los procedimientos almacenados se eliminan automáticamente al desconectarse y no hay conexiones activas cuando el sistema se apaga. ¿Sí? Entonces, todos esos procedimientos almacenados que corren utilizan la TenDB. Cuando ya todo eso termina y se apaga, pues ya dejan de utilizar la TenDB. ¿Ok? La TenDB no guarda datos de manera permanente. Ahí no se puede guardar nada. Que es que guardar en la TenDB una información. No, ahí no se puede guardar nada. Todo se pierde. Cuando se cierra una sesión y abre otra, eso se pierde. Yo le puedo hacer backup a una TenDB. No, diría que para qué. ¿Para qué? Si
O sea, yo diría que no, que es innecesario. Sí, no. ¿Qué dice Karen? Porque es que es como que hace transacción y bueno, sin cambios se borra. ¿Y cómo voy a hacer backup de tanta información? ¿Y para Ustedes qué? saben hacer backup, ¿cierto? Ustedes saben hacer backup, ¿sí o no? Háganle un backup a la base de datos TenDB. ¿Saben dónde queda, no? Sí, La TenDB es una base de datos ¿de qué? Del del sistema. sistema. Háganle un backup a la TenDB. ¿Usted le puede hacer un backup a la master? Nunca lo hice. Mejor dicho, háganle un backup a la master. No deja, no hay la opción de. De hacerle backup a la TenDB, ¿cierto? No hay la opción. ¿Estás? ¿Y por qué no está la opción de hacer backup a la TenDB? Backup, pero a la master En la sí. master sí, pero en TenDB no. ¿Y por qué no existe la opción en la TenDB? La TenDB. Porque ¿para qué le hacemos backup a algo que no guarda A nada? la final es temporal. En cambio, a la master sí le aparece hacer backup. O sea, a la master sí le podemos hacer backup. Entonces ahí ya tienen un datico sobre la TenDB. La MCCA le dicen, vamos a hacerle un backup diferencial a la TenDB, no sé qué, ¿cómo lo haría? De tal manera, no sé qué, y al final dice, ninguna de las anteriores porque no se le puede hacer backup a una TenDB. La TenDB es tan importante, ¿sí?, que ella maneja archivos secundarios si es necesario. O sea, les dije que una TenDB es una base de datos y puede manejar archivos MDF y archivos LDF. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Pero la TenDB es tan importante que por cada procesador, por cada procesador lógico que nosotros tenemos, se crea un archivo de datos de la TenDB. Por cada uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 procesadores, se nos van a crear 4 archivos temporales de la TenDB. Aparte del log, ¿no? El log no está incluido entre ellos, son archivos de datos. Él los crea. ¿Por qué? Para tener la posibilidad de utilizar un procesador para cada archivo. Y eso hace más eficiente el uso de una TenDB. Qué pena esa partecita. Por cada procesador se crea una TenDB. No. Se crea un archivo de datos. Un archivo de datos. ¿Cuáles son los archivos que componen una base de datos? .ldf, .mdf. ¿Y cuáles son los archivos que componen los archivos de datos de una base de datos? ¿Cómo se llaman? MDF. Los archivos de datos de una base de datos se llaman MDF. Los LDF, ¿qué son? Los transaccionales. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Eso no lo pueden ni dudar. Ahora, resulta que si yo por cada procesador se me crea un archivo de datos y solamente puedo tener un MDF, los demás archivos, ¿qué son? ¿Qué extensión tienen? Eso lo explicamos muchas veces en clase. Los archivos secundarios de datos, ¿cómo se llaman? Se llaman NDF. Pregunta de la MCSA. Los archivos secundarios de datos de una base de datos se llaman NDF. O sea que los demás archivos de esa base de datos, los demás archivos de datos de esa TenDB, ¿cómo se van a llamar? ¿Qué extensión tienen? NDF. El nombre se los da a través de TEM2, TEM3, TEM4. No empieza en 1, porque el 1 es este. El MDF. Por eso es que aparecen así. Qué pena, esa parte, a ver si entendí. Por cada procesador se crea un archivo de datos .mdf. No.
Por cada procesador se crea un archivo de datos, ¿sí? Se crea un archivo de datos para la base de datos. Para la base de datos. Sí, listo. Hasta ahí estamos bien. Pero es .mdf. No. Solamente puede haber un MDF. O sea, ¿cuántos archivos? Si yo tengo que crear, si yo tengo un procesador, vamos a hacer el dibujito acá para explicarlo mejor. Tranquila, aquí la desconfundimos. Tranquila que aquí no la mandamos. Eso no. Se confunde y vencerá, no lo aplicamos acá. Yo tengo un procesador. Ese procesador es de cuatro núcleos lógicos. Yo tengo mi base de datos TempDB. ¿Cuántos archivos tiene normalmente una base de datos? Todos, .ldf y .md. Tiene un MDF y tiene un LDF. ¿Listo? Bueno. Para las temporales se aplica que por cada procesador lógico se me debe crear un archivo de datos en la TempDB. Un archivo de datos en la TempDB. ¿Cuántos archivos de datos tengo acá? 1. ¿Cuántos me hacen falta? 3. 3. ¿Cuántos archivos MDF puedo tener? 1. 1 mínimo. 1, no, máximo. No puedo tener sino MDF uno solo. En la base de datos. Un mdf. Un MDF. ¿Los demás archivos qué son? Secundarios. Secundarios. ¿Y qué extensión tienen? .mdf. ¿Cuántos archivos NDF debo tener? 3. No, tranquila, yo también estaría enredado. También estaría. Gráfico para entenderlo. Mi profesor de física decía, el 50% de solución de un problema está en la gráfica. Hagan el dibujo, decía él, hagan, Sí, es que hagan el dibujito. Y era cierto, uno, eso tenía un enunciado aquí grandísimo y uno tenía que hacer el dibujo, así, y se dispara con con un grado de tanto, a una velocidad inicial de tanto, y uno dibujaba el muñequito, y llegaba a una distancia de tanto, no sé qué, y uno tenía que, y con el dibujo usted solucionaba el problema. Pero es que había gente que arrancaba de una vez a explicar fórmulas sin haber mirado. Entonces, hagan el dibujito. Entonces, dibujan el procesador y tal, no sé qué. No crea, a veces usted está en una presentación y a veces estas cosas tiene que graficarlas para que la gente a veces piden cosas muy técnicas, ¿sí? Y entonces hay que graficarlas para que la gente las entienda, porque si no, no te van a entender, ¿sí? Porque es que en temas de mantenimiento esto hay que tenerlo claro. Y de pronto la gente tienes que mostrárselo así, con el dibujito y todo, porque tú les dices que no, que es que 4 procesadores lógicos me dan 4 archivos de datos, de los cuales hay un MDF y el resto son en el... Queda así como dijo Elsa, profe. Confundido. Sí. Como Kung Fu. Sí, dijo, como el que inventó la confusión. Confusión. ¿Quién es Confucio? El que inventó la confusión. De igual manera. Sigan. Bien, entonces tenemos claro esta parte, ¿sí? Por eso es que aquí abajo nos dice que la cantidad de archivos depende de la cantidad de núcleos lógicos en la máquina. La cantidad de archivos que se te van creando. ¿Esto por qué lo menciono? Porque al momento de hacer la instalación, en la instalación, él trae por defecto una parte dedicada exclusivamente a la TempDB. Y dice, mire, estos son los archivos que se van a crear. Tantos archivos NDF y tantos archivos MDF. ¿No es que quiere crear más? Porque usted puede crear más.
Él le da inclusive esa opción de que pueda crear muchos más. Más archivos de datos para la TenDB. Los mínimos deben ser esos, 4, pero usted puede crear más. Pero según la cantidad de núcleos. Los mínimos son 4 para la cantidad de núcleos, 4. Los mínimos son 8 para 8 núcleos, pero usted puede crear más. De una cantidad de 4 usted puede crear 8, 6. Dependiendo de cómo, es que es tan importante el uso de la TenDB en la tema transaccional que usted necesita ver si en algún momento necesita crearle más archivos. Sí, es posible que eso pueda ocurrir. Pero los mínimos deberían ser 4. O sea, 4 para 4 núcleos, ¿no? Porque Karen, cuando vaya a hacer el ejercicio, ya dice, profe, yo tengo 2. O sea, ¿estoy qué? ¿A mí me sacaron del llavero o qué? No, es que Karen, para ti, porque solamente tienes 2 núcleos, ¿no? Acuérdense que el LDF no se cuenta como archivo de datos, ¿no? Este no se cuenta. No, este es aparte. Eso solamente es para datos. O sea, todos son archivos de datos. El MDF y el MDF. Sí, claro. Sino que el uno MDF es datos como tal. Todos son de datos. Todos son de datos. Todos son de datos. Sino que mínimo una base de datos debe tener un MDF. Un MDF. El principal, el primerito. Por eso se llama principal y secundarios. Aquí vamos a encontrar algunas de las restricciones que tiene la TenDB. Qué pena, otra preguntita. ¿Sí? O sea que yo puedo tener la posibilidad de crear más archivos de datos independientes de la cantidad de núcleos. Sí. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer. Y no solamente para la TenDB, para una base de datos normal. Desde que estamos hablando de los archivos que componen una base de datos, hemos hablado que existen los NDF. Lo que pasa es que no se crean solos, hay que crearlos. Yo puedo crearle archivos NDF a una base de datos, archivos secundarios, para mandar información allá. ¿Qué operaciones no se pueden hacer en una TenDB? Agregar grupos de archivos, o sea, hacer file groups. No puedo hacer los famosos file groups, no los puedo hacer ahí. Copias de seguridad, ya lo comprobaron. Cambiar la intercalación o el collection, el idioma que trae, viene con el idioma del servidor. Ahí no le puedo cambiar. Alguna vez, alguien en un proceso de migración, alguien se trajo unos procedimientos almacenados de unas bases de datos. Esos procedimientos almacenados de esas bases de datos tenían una intercalación diferente. Por ejemplo, aquí estaba Modern Spanish y ya estaba Latin no sé qué. Cuando se los trajeron a este servidor, internamente la intercalación de los procedimientos almacenados estaba como Latin. Y en el servidor estaba como Modern Spanish, una cosa así. Por lo tanto, la TenDB era Modern Spanish. Y cuando corrían esos procedimientos almacenados, botaban error y decían que era por la intercalación. Los procedimientos almacenados eran muchos. Y entonces, adivinen qué tocaba hacer ahí. ¿A quién se le cambia la intercalación? A ver, una pregunta de administradores de bases de datos. O díganme qué no entendieron y yo les repito. Pues si no entendieron algo, díganlo. ¿Qué fue lo que pasó? Profesor, desde el principio. A ver. Primero, ¿qué es una intercalación? ¿Qué es un collection?
Es el idioma con el que usted configura un servidor, una base de datos, una tabla, un procedimiento almacenado, todo tiene un collection. O es que aquí lo traducen como intercalación. Bien. Y tienen que ser compatibles. Cuando usted migra una base de datos a otro servidor, si su collection es diferente, puede que le dé error. ¿Sí? Porque tienen idiomas diferentes configurados. Bueno. Resulta que usted migró unos procedimientos almacenados con una base de datos, los migró a un servidor. Cuando corrió los procedimientos almacenados, le botó error en el collection, en la intercalación. Eran bastantes procedimientos almacenados. Y decía, ¿por qué? Porque creaba unas tablas temporales con AttendDB y resulta que generaba error con AttendDB. ¿Cuál era la solución a ese problema? ¿A qué? A los procedimientos almacenados. Bueno, ahí se le cambia el de la base de datos. Ok. ¿Qué dice Elsa? No sé, estoy pensando en algo que no sé si es loco, pues como colocarle un script o una sentencia en el begin transaction al final para que me cambie el... Pero tú estás hablando ya de transacciones, ¿no? Estás metiendo ahí begin y commit. No, porque no estamos hablando de transacciones. No, la pregunta, aquí no metimos transacciones. A ver. ¿Pero sí entendiste lo que era un collection? Sí, que es el idioma en el que está configurada la instancia. La instancia, una base de datos, todo está configurado. Y todos tienen diferentes... hay una propiedad que usted se la puede cambiar a nivel hasta de la tabla. De hecho, yo tengo acá uno que está en italiano, desde el año 2014. Me lo instalaron en italiano. Ah, ok. Este Microsoft SQL Server en italiano. Vea pues, desde esa época estabas empezando a mirar SQL Server. Antes de decidirme acá. Entonces tienen collections diferentes. O sea, yo puedo tener collection diferentes, un servidor con un collection, una base de datos con un collection, una tabla con un collection, lo puedo tener, pero me puede generar problemas de incompatibilidad. ¿Cuándo se presentan los problemas? Cuando usted tiene un servidor y hace una migración de una base de datos de un lado al otro, y el collection de ese servidor era diferente. Puede generar problemas de incompatibilidad. Entonces, a nosotros nos generó un problema, porque cuando se corrieron los procedimientos almacenados que utilizaban la AttendDB, la base de datos estaba hecha con un collection diferente. ¿Qué es mejor? ¿A quién se le debe cambiar el collection? ¿Quiénes son los que están generando incompatibilidad? A ver si ya saben qué es collection, ¿no? Sí. Exacto, sí. ¿Quiénes son los dos quiénes están generando la incompatibilidad? Los SPs que están siendo... Sí, ¿y esos SP están en dónde? Están en otro servidor. No, no porque ya los migramos, ya están Ya en están en la AttendDB. por eso que están generando error. Ah, ok. No, no están en la AttendDB. Van a ingresar a la AttendDB. No, no. Servidor. En este servidor hay varias bases de datos. ¿Está en la AttendDB? No. Servidor. Hay varias bases de... Yo no meto un servidor en una AttendDB. No, yo digo los SPs. Tampoco. Ah, ok. ¿Dónde están los procedimientos almacenados? En Programmability tienen cada base de datos. En las bases de datos. Cada base de Yo migré una base de datos que me la traje a otro servidor y la puse acá. Esta es la nueva. Está aquí. El collection aquí es uno. Y esta base de datos viene con un collection diferente. Ah, pues le cambiaría el collection a la base de datos. A la base de datos que viene. Antes de hacerle... ¿Y por qué no se la cambia a la AttendDB acá? Porque le estaría cambiando a todo. No, porque esa ya la tengo bien. La que necesito es modificar es la base de datos. Primero porque no se le puede cambiar el collection a una AttendDB, no se le puede cambiar. Porque es la del servidor. Y si usted le cambia el collection al servidor, ¿a quién se lo está cambiando? Mire todo lo que está pasando. No afecta a todos los archivos que ya tiene. Solamente sería la base de datos
nueva que acaba de... Exactamente. Es más fácil que se la cambie a la nueva. A la nueva. O sea, había que hacer el dibujito, ya vi que sí. Sí, eso lo hace con dibujos. Y próxima clase, Plastilina. creyones Colores. y cositas de, y cositas de que carita feliz. No, usted me imagina aquí con la mano está juntada, profesor. Así está. No, pero mira que con el dibujo no es fácil de entender. Tenía razón mi profesor de física. Cuando hablamos allá de cambiar la intercalación, estamos hablando, cuando decimos intercalación, estamos hablando del idioma, ¿sí? Del collection, sí, es que esa es la traducción que le dan ahí. Ah, ok, por eso. Ay, de por Dios. Cambiar el propietario de la base de datos. TenDB, ¿de quién es propiedad? Del SA. Obviamente, la TenDB, por ser una base de datos, le aparece una parte de seguridad, pero el propietario es uno solo, el SA. Dar de baja la base de datos. ¿Yo la puedo poner offline? No, Intente ponerla offline. Yo les enseñé cómo se ponía offline una base de datos, ¿no? Ustedes dicen que no se acuerdan. No, por ahí no es. No, tiene que estar afuera de la base de datos para poner offline. Ubíquense sobre la base de datos, por ejemplo, una base de datos cualquiera del usuario, no de esa. Y haz lo mismo que estás haciendo. Haz lo mismo, es eso, haz lo mismo que estás haciendo. pero Pero, Offline en tags de la base de datos. sí. ¿se acuerdan que nosotros podíamos colocar una base de datos offline, fuera de línea? ¿Eso es para qué? Tags y text offline. ¿Eso es para qué? Para apagar. Sí, es como apagarla, algo así. Pero no estamos bajando el servicio, ¿no? Que es muy difícil. Ni siquiera tiene la opción. No puedo colocarla, no la puedo colocar en offline. O sea, eso es sacarla, eso es apagarla, pero no sacarla de servicio. El servicio sigue con los servicios. Dar de baja al usuario guest de la base de datos. Ese usuario es importante para ellos. La base de datos, hay un usuario que se llama guest, no se puede dar de baja. Eliminar el grupo de archivos primario, el archivo de datos principal o el archivo log. O sea, no puedo borrar un archivo LDF ni un MDF de una TenDB. No lo puedo hacer. Cambiar el nombre de la base de datos o grupo de archivos primarios. Tampoco le puedo cambiar el nombre. Ejecutar. Estas tareas son de mantenimiento para hacer un chequeo lógico de una tabla, perdón, de una base de datos o de una tabla. No le puedo hacer chequeos. Establecer la base de datos en modo read only, solo lectura, tampoco. ¿Dónde está la opción read only? Vamos a ver si recuerdan dónde está la opción read only. Caliente, 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 caliente. Así se puede decir. A ver. Aquí. Caliente, 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 caliente. Pero estamos en las propiedades de la base de datos, ¿no? Okay. Ah, no, pero yo me metí a otra para... A otra, sí, a otra.